Bueno, nos vamos a meter en otros temas, si ustedes me lo permiten. El otro día saliendo de Nativa, aquí nada más a 2 cuadras, cuando nos detiene el semáforo, veo que hay 2 personas que estaban haciendo una protesta. Una protesta, una activación, una llamada de atención, digamos, ¿no? Eran 2 personas con una pancarta blanca que con letras muy claras decían y mostraban su enorme desacuerdo a la decisión del gobierno de aumentar el impuesto selectivo al consumo. No había mucha explicación, había protesta, había un hashtag, digamos, seguramente había más información en redes sociales, pero el tema era no aceptación a los cambios que quiere hacer el Ejecutivo respecto al selectivo al consumo. Y claro, y luego veo que Daniel Hermosa, presidente de la Asociación de MIPES Unidas del Perú, ha contado que este impuesto selectivo al consumo puede golpear a más de 150.000 bodegas, que ya vienen siendo golpeadas por las extorsiones en algunas ciudades del país, obligándolas a cerrar. Ahora esto. ¿Qué tal si hablamos con Daniel Hermosa y le preguntamos los argumentos que él esboza, que él tiene y que él sostiene para que esto de verdad sea un peligro y para que 150.000 bodegas desaparezcan? Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Muchas Siempre gracias. es un gusto conversar contigo, hombre. Sí, para mí también poder comentar justamente y en diferentes sectores. La semana pasada hablamos de Gamarra, sí, señor. Sí, señor. Hoy día estamos en el tema del selectivo al consumo, porque creo que la misión de un dirigente no es pues ser solamente un sector, debemos evidentemente, de acuerdo. Todos los sectores que están siendo en este momento de alguna manera ajustados por esta crisis tan terrible que todavía nos acompaña. Ese tema de lo que vi en la calle es la campaña de ustedes, de la asociación. Es parte del apoyo que estamos haciendo como MIPES Unidas a la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras, AGREMUB, que es un gremio específico de bodegueras, de mujeres bodegueras. Nosotros como gremio estamos apoyándolos para que ellos puedan, a través de la voz de nuestro gremio, llamar la atención al gobierno que es necesario cuidar, digamos, el mercado, porque la subida de un impuesto siempre golpea. Eso es sin duda muy importante, y si ustedes que nos han estado siguiendo en las últimas semanas lo deben haber visto, tenemos una enorme preocupación por el tema MIPE en Nativa. Y por eso queremos invitar siempre a los gremios en general y a Daniel Hermosa en particular, presidente de la Asociación de MIPES Unidas del Perú, para hablar de esta problemática. Porque como bien dice él, no se trata solo de un gremio, no se trata solo textileros, no se trata solo bodegueros o restauranteros, sino que hay un problema mayor. Daniel, perdóname, teníamos un problema que resolver técnico, pero ya estamos. Cuéntame. A ver, mira, lo que pasa es que nosotros hablamos con el anterior ministro sobre esta situación, que comentamos de alguna manera aquí con Susana en su momento, ¿no? Y una de las cosas que nosotros le dijimos era de que, si bien es cierto, el sector MIPE es un sector amplio, pero es un sector que está lleno a su vez de actividades, como tú has señalado, económicas. Pero dentro del sector bodeguero también hay una particularidad. No todas las bodegas son iguales. Okay. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos determinado, o hemos, digamos, detectado que existen 3 niveles de bodega. Pero ¿cómo las medimos? No necesariamente por su volumen de venta, sino por su cantidad de stock. Okay. ¿No? De acuerdo. El primer grupo trabaja a partir de 700, 800 ítems de productos a más, hasta 1500. Luego hay una parte intermedia que está entre los 400 y 700 ítems, y luego viene las de 300 para menos. Okay. Entonces, es obvio que los productos que están afectados por el selectivo consumo va a tener un impacto distinto. Por ejemplo, las que están en la categoría alta va a afectarles en un 15%. ¿Por qué? Porque tienen tantos más productos, por supuesto, ¿no? que significa solamente un 15, un 20% de sus ingresos. Entiendo perfectamente. Ya, a los del medio está alrededor del 30 y 35, 40%, pero las que están más digamos, de subsistencia, estos productos significan más del 50% de sus ingresos. O sea, poco arroz, poco esto, pero tiene su cajita de cerveza, tiene su cigarro, que es un producto que nos guste o no nos guste, ¿cierto? Es un producto que rota bastante. Sí, y hoy día la gente, pues, que está como chino en quiebra, fuma mucho, ¿no? Porque el selectivo al consumo
no solamente es un impuesto recaudatorio, sino es un impuesto para desanimar la venta en el largo aliento de algunos productos que el Estado considera dañinos, Daniel. Efectivamente, es un impuesto social, es un impuesto que lo que apunta es a desmotivar el consumo. Pero la pregunta de oro que todos debemos hacernos es, ¿acaso la inflación ya no hizo la chamba? ¿Acaso la inflación no hizo que todos los precios suban? Las mismas bodegueras nos cuentan, ¿no?, de que el año pasado ha subido más de 4 soles 50, digamos, lo que ellas compraban en volumen de cerveza, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahora se le viene la aplicación del selectivo del consumo. Acá no se trata de defender los intereses de la gran, de la mediana, de los distribuidores, sino que, como todo buen político, bueno, lamentablemente no los tenemos, deberían preguntarse al momento de aplicar un impuesto, ¿a quién estoy afectando? ¿Qué sector es el que se va a ver afectado por la decisión que estoy tomando? No se han preguntado, es la pregunta de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cadena comercial de la fabricación de la cerveza, el lado más vulnerable es la bodega. Y aun cuando, con la explicación que te acabo de hacer, que seguramente la gente lo ha entendido claramente, hay un sector mucho más vulnerable que son las de subsistencia. Claro. Y ahí tenemos 150.000 bodegas de subsistencia, que viven pues con 20 soles, 30 soles diarios, pero que esos 20 o 30 soles diarios que venden, básicamente son ese tipo de productos. Y ahora con el calor que tenemos, la campaña de verano se va a ver afectada con una subida que no era oportuna. No digo que no se suba, porque un impuesto es eso, un impuesto. Es imponer. De acuerdo. ¿De acuerdo? Pero ahora, no era el momento. Daniel, desde el Ejecutivo, desde el análisis que hacen ellos, probablemente muy a nivel de gabinete y de poco pisar esquinas y barrios, la respuesta es, ¿qué tanto se quejan si el selectivo lo va a pagar el cliente? Si la bodega no se va a ver afectada. No, bueno, sí, es cierto, los consumidores pagamos el impuesto, pero por eso repito, en el análisis que ellos deben hacerse es a qué sector estoy afectando. Claro, yo te entiendo, Daniel, pero fíjate la mirada, no es una mirada bien corta, solamente castigamos al que paga, no es así. Porque en la disminución de ventas se va a producir sin duda. Por supuesto. Mira, la recesión, que es fina cortesía del anterior ministro de Economía, porque pudo haber tomado medidas contracíclicas para que el golpe no sea tan fuerte, y no lo hizo, ¿de acuerdo? Ahora, pues, sus errores, sus omisiones, la factura la están pagando los consumidores y en la cadena comercial las bodegas. A pesar de que, repito, no se trata de que no se suba el impuesto, o sea, no podemos tampoco ir contra las normas, el tema era la oportunidad. El anterior ministro ofreció una gradualidad, que el nuevo ministro la acaba de ratificar, ha dicho que sí, que va a subir en marzo y va a subir en julio. No sabemos en qué proporción. Sería lógico que la menor proporción, ponte un 20 o 25% del valor que va a subir, suba en este momento por el tema de la campaña de verano, ¿no? Y que el resto sea en julio, donde la campaña definitivamente ya baja. Pero eso va a ser criterio y racionalidad del ministro y de sus funcionarios. Sin duda. Porque no hay una norma que los obligue o que no los obligue a dar este tipo de, digamos, fraccionamiento o subida escalonada de los impuestos, ¿no? Entonces, aquí las chicas han pedido, las bodegueras han pedido sendas reuniones con el ministro de Economía, con la Presidenta de la República, que lamentablemente pues no se han podido concretar. Ellas con la esperanza de que la Presidenta es una mujer, y ella delega a la ministra de Producción que reciba a las chicas para que sean escuchadas, las bodegueras, y lamentablemente pues la ministra tiene tantas cosas que hacer. ¿No las ha recibido? No, los ha mandado con un funcionario de segundo nivel. Están muy apenadas porque era una disposición de la presidenta, ¿no? Si la presidenta está diciendo, oye, atiende. No pasa ahí una disposición de diálogo del gremio, debería ser suficiente. Daniel. Sí, pues yo creo que sí, pero lamentablemente pues la vorágine seguramente, ¿no? Yo no tengo ninguna justificación de parte del Ministerio de Producción de que haya podido dar la espalda a un diálogo, ¿eh? Porque no estamos hablando de que nosotros vamos a bajar de un diálogo, así es. Este impuesto, ¿cuánto significa en términos de recaudación para el fisco cada año? Daniel, Mira, ¿tienes el dato? Justamente en una reunión que tuvimos hace unos días, una mesa de diálogo con economistas muy importantes, ellos hablaban de que se está recaudando 4.000 millones de soles anuales. 4.000 millones. ¿No? El año pasado se dejó de recaudar, porque recuerda que el año pasado el ministro Contreras no subió el impuesto selectivo al consumo, tuvo una moratoria felizmente, y eso significó unos 160 millones de soles menos que se recaudó el año pasado por este concepto. Pero aún así, en este momento se está recaudando 4.000 millones, o sea que no es que se ha dejado de recaudar, el impuesto sigue siendo aplicado y se recauda 4.000 millones, que no es poca cosa, ¿no? Ahora,
obvio que esos 150 millones que no hace, pues es una gota en el desierto del déficit que nos ha dejado el anterior ministro, pero bueno, pues lo ha hecho como un ejercicio, de verdad, como te repito, y no voy a cansar de decirme, inoportuno. Entonces, hemos estado tratando de llamar la atención al Ejecutivo, lamentablemente no hemos sido escuchados. La posibilidad de tener un selectivo al consumo escalonado, estaba buscando esa palabra, escalonado, que permita que quizás lo paguen completo las bodegas grandes o las bodegas pequeñas paguen menos. ¿Es una posibilidad, Daniel? Yo creo que más bien lo que tiene que existir es una especie de predictibilidad al momento de la aplicación del impuesto, ¿no? No estar todos los años con la expectativa de cuánto va a subir. Y además está indexado a el índice de precios al consumidor. Sí. Entonces, al estar, eso no, tú no lo puedes determinar, ¿no? Son una serie de variables, claro, la inflación, ¿no?, que tiene que ver con la subida. Entonces, no es predecible. Los impuestos deben tener cierto grado de predictibilidad, como el IGB, por ejemplo, ¿no? O la renta, que tú ya sabes cuánto tienes que pagar. Así es. Entonces, este impuesto debería tener esa característica para evitar estas cosas que nos están perjudicando y que reducen la expectativa que tienen, por ejemplo, las bodegueras o los bodegueros en general, de poder planificar sus ingresos, ¿no? O sea, esta semana voy a vender 5 cajas de cerveza. Pues si sube el impuesto no vas a vender 5, vas a vender 4, de hecho, ¿cierto? Entonces, el problema va por ahí. O sea, hay que darnos cuenta, yo creo que debemos apuntar en el futuro de tener políticos que piensen más en la población, no en la caja fiscal. O sea, el Estado está para atender al ser humano, no sí, para preocuparse, pues, oye, deja de gastar, pues. Es que ha sido una recaudación muy mala en el 2023 y pero están no ha sido apretando. Culpa nuestra. Totalmente, pero están apretando el acelerador. Ha sido culpa de las malas decisiones o las decisiones que dejaron de tomar en su momento para evitar que el golpe de la recesión sea muy fuerte. Mira, todo el mundo ha tenido el mismo fenómeno que nosotros, pero a cada uno lo ha afectado de manera distinta. ¿Por qué? Porque se han preocupado en que el consumo va a caer, es obvio, para frenar la inflación tiene que caer el consumo, pero tienes que hacerlo de manera regulada. Tú no puedes agarrar y bajar la palanca de la avioneta y estrellarla contra el piso, que es lo finalmente en el estado que nos encontramos, ¿no? La clase media destruida. Felizmente he escuchado al ministro Arista hablar de que va a tratar de salvar o reconstruir la clase media. Mira, la clase media es el eje de transmisión del bienestar de un país. Si tú no tienes una clase media fuerte, obviamente la pobreza va a incrementarse. Sí, pues. Yo quisiera preguntar a nuestros políticos de turno, ¿no?, si están viendo, por ejemplo, la medición de la desnutrición crónica infantil, ¿no? ¿Cuántas empresas cierran? El año pasado han cerrado 165.000 empresas. Ojo, 165.000. No, por supuesto. Hemos tenido crecimiento negativo, hemos tenido inversión privada paralizada. Todo se ha concentrado el año pasado, ¿no? Más esa inflación galopante que nos agarró. Ahora, para que la gente quizás entienda un poquito mejor y nos ayude a compartir esto del selectivo, la cerveza, por ejemplo, va a pagar de 2 soles 31 a 2 soles 51, ¿no es cierto? Litro, o sea, calculan una caja, eso es por 6 o por 9, dependiendo. Cigarrillos pasará 0.36 a 0.37, me parece ser muy alto ahí. En pisco, 2.27 a 2.48. Y aquí viene un poco mi pregunta. Si desde algunos sectores del gobierno se está haciendo campañas desde hace mucho tiempo para que el consumo del pisco aumente, para que sea marca Perú, para que la llevemos al mundo, para que tomemos más pisco sour, estas cosas no ayudan en ese sentido. Creo que aumentan el desaliento. Digamos, qué complicado encontrar un equilibrio entre lo que debo marcar en términos de impuestos y lo que debo promocionar al mismo tiempo, ¿no? Repito, el selectivo al consumo dejó de recaudar 150 millones. Este año probablemente, con la recesión que nos acompaña, se aplica en su totalidad, recaudará pues 100 millones. Yo no sé para qué van a usar los 100 millones, ¿no? Solamente los viajes de la señora Boluarte, ¿cuánto cuestan? Así que seguramente para eso será, para la gasolina del avión. Pero realmente no justifica el quitar del mercado del consumo, porque mira, cuando tú recaudas, la palabra lo dice todo, claro, estás sacando del mercado del consumo un determinado monto. Si yo lo dejo en el mercado, esos 100 milloncitos, que para ellos es nada, pero para nosotros es muchísimo, está dando vuelta en el mercado. Porque la bodeguera vende más, seguro, ese dinero compra más, seguro, y va creciendo, ¿cierto? Va creciendo. Entonces, es un despropósito el subir un impuesto que no va a tener un significado realmente importante. Lo que debería preocuparse el ministro nuevo,
¿no? Es en ver cómo se evita pues, de que algunas grandes empresas no paguen impuestos, que no haya ilusión, ¿no? Aumentar la base tributaria. Esa es la gran deuda pendiente, Daniel. No puede ser que esa es. Un porcentaje pequeño de la población, 20%, esté sustentando el 100% del presupuesto. No, esa es, pues, pero es que esa es la labor más difícil. Y esa es la labor que toma más tiempo. Entonces quieren ir por la corta, pues. Y ahora, recuerda, ya lo hemos conversado aquí, se viene la reforma tributaria, donde nos van a quitar los regímenes especiales. En el 2025, si es que se aprueba la ley como está, el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, nos van a quitar eso y por supuesto va a incrementarse la recaudación, pero también se va a incrementar la informalidad. Tiene que haber una fórmula media, ¿no? Porque 6 meses de no pagar impuesto a una empresa nueva no significa nada porque vendes poco. Por ejemplo, a estas alturas, una empresa más o menos que me des un bono y dice, ya, te voy a dar una especie de bono, ¿no? Y puedes no pagar impuestos cuando tú lo necesitas. No, de acuerdo, de acuerdo. La verdad es que ahí vamos a tener que hacer mucha incidencia en el Congreso y que obviamente también ya se aprobó el proyecto de ley para que el selectivo del consumo, que nunca debió haber sido entregado por el Congreso, regrese, porque la facultad de subir impuestos, modificarlos, condonarlos, es del Congreso, no del... Por eso los legisladores, los constituyentes, dijeron, oye, ¿cómo le voy a dar la facultad de subir a impuestos al que lo consume? O sea, es como el gato en el despensero. Sí, pues. Entonces, bueno, lo hicieron. Felizmente ya hay un proyecto de ley que fue presentado en el 21, que ya ha sido aprobado para que retorne esa facultad. Entonces, va a ser social el impuesto, pues porque va a haber debate, va a haber consulta. ¿Acaso nos han preguntado a nosotros? Pero nada garantiza que no lo suban. No, pero es que, entiende, no se trata de que no suba. Durante años el impuesto ha subido, ha bajado, no hay ningún problema. El problema es la coyuntura. El problema es la coyuntura. Sí, no se trata... El análisis que acompaña la decisión. Yo te entiendo perfectamente. No se trata de otra cosa. Nosotros lo que creemos es que ha sido inoportuno. Que pudo haber esperado en junio para evaluarlo y subirlo. Si no significa absolutamente nada para el Tesoro Público. ¿Acaso va a parchar los huecos que dejaron el del año pasado? No lo va a parchar. Lo que está haciendo es, repito, sacar 100 o 150 millones de soles del mercado para tenerlos guardados en el Banco de la Nación y gastarlo como ellos les da la gana. Eso a nosotros nos parece indolente. ¿Qué van a hacer las bodegas? Mira, ahora tienen que estar, no solamente tienen el tema del impuesto, también el sector privado de la gran empresa está haciendo lo propio, abriendo pues supermercados chiquititos, que está haciendo una competencia muy, muy fuerte a las bodegas, sobre todo a las del primer nivel. Es un mercado bien competitivo, sin duda. Entonces ahí hay un trabajo realmente, ellas se están reuniendo, han tenido una reunión la semana pasada y están viendo ya un plan estratégico que no solamente vea el tema de la competencia que está habiendo en el tercio superior, sino también el de subsistencia. Y ahí estamos pidiendo el apoyo pues, de otras instituciones. Ya que el Ministerio de Producción está muy ocupadito, estamos tocándole la puerta del MIDIS para que puedan entender que el tercio más bajo de subsistencia es vulnerable. Y ellos también trabajan con sectores vulnerables. Creemos que ahí hay una salida, hay programas interesantes que pueden ser utilizados para evitar una quiebra masiva. El año pasado, de las 165.000 empresas que cerraron, 37.000 eran de comercio minorista. 37.000, el 20% era comercio minorista. Yo me pregunto, los que hacen la política, los que toman decisiones, ¿revisan esas estadísticas o simplemente es para que estén ahí? Eso es lo que yo me pregunto. No, sería una irresponsabilidad mayúscula. Pero parece que no la ven, porque si yo puedo decir lo que leo del Instituto Nacional de Estadística, y puedo yo al final decir, oye, la lógica me dice que no es oportuno. Es como querer que un niño de 2 años me cargue pues, un peso de 50 kilos. Es imposible. ¿Tienen las asociaciones MIPE, los gremios MIPE, representante en el Congreso de la República? ¿Hay alguien que enarbola las banderas de los gremios MIPES? No como, digamos, como un representante. Lo único que teníamos era Nano, pues, ¿no? Nano estaba muy identificado con nosotros. Pero de años llevaba ese tema, claro. Ahí, y lo conocía de cerca, por ejemplo, ¿no? Él conocía el tema, él fue subdirector ejecutivo de ProPyme en su momento y un promotor del sector. Si bien es cierto, no fue un dirigente, pero fue un tipo muy, muy promotor del sector. Y entonces nosotros nos reuníamos permanentemente con él, ya sea vía Zoom, presencialmente en su oficina, y él rescataba ideas y conversábamos y estaba permanentemente moviéndose en el sector. Hoy día tenemos, por ejemplo, también grandes aliados que han agarrado la herencia de Nano, por ejemplo, Víctor Flores, que es un congresista, me parece, de Trujillo, de La Libertad,
que fue vicepresidente de la Comisión de Producción. Entonces, él también nos escucha muchísimo y está preparando algunos proyectos de ley Eso te iba a decir. justo para el tema de las bodegas, ¿no? Que tienen un problema, aparte del impuesto adicional, que tienen una restricción en el horario, ¿no? Por ejemplo, hay cadenas de grifos que tienen tiendas y que están abiertas las 24 horas. Y ellas solamente pueden trabajar hasta las 11 de la mañana. Entonces, no hay lógica para eso. Entonces, debe haber 11 de la noche. Perdón, 11 de la noche. Entonces, estamos tratando de que se pueda, a partir de una norma, porque no hay una norma específica, la ley de municipalidades le encarga a las municipalidades ordenar el comercio, pero no dice horario. De acuerdo. Y ellos asumen que es parte Pero de su ahí función. no te van a dejar, vas a colisionar con seguridad seguramente. Te van a decir, no. Pero fíjate que han salido ordenanzas donde tú puedes tener tu pub, ¿no? Sí. Tu trago, donde tienes toda tu diversión, hasta las 5 de la mañana. Y lo único que te piden es que tengas buena iluminación, cámaras de vigilancia y nada más. Y con eso abres tu pub hasta las 5 de la mañana. Entonces, ya pues, no seas Hay que malo. ser Las coherentes. las De bodegas acuerdo. también pueden cumplir los mismos requisitos. Muy bien. Daniel, siempre es un gusto tenerte aquí, porque planteas ítems y planteas discusiones que creo que vale la pena tomar y seguir discutiendo. Gracias. Carlos, por muchas esta gracias. Un abrazo.